Vamos con la continuación del tema del ensayo, mis queridos estudiantes. Entonces, ahora vamos a mirar el ensayo literario. Un ensayo literario es un texto en prosa en el que el autor expresa un estilo personal con una determinada visión, o sea, con un determinado pensamiento u opinión sobre un tema o temas que él esté tratando, porque puede utilizar variados temas. Y el tema es libre. No existe restricción para escribir un ensayo. En su temática no existe una restricción como tal. Puede utilizar cualquier tipo y se puede escribir sobre cualquier tema siempre y cuando tenga una fuerza argumentativa. Los aspectos que se utilizan en el ensayo literario son aspectos culturales, históricos, literarios, filosóficos, políticos, económicos, filosóficos, religiosos, etc. Porque también hay ensayos de ese tipo. Son escritos de carácter que vienen a ser ya subjetivos. Esto quiere decir que no se presentan a sí mismos como textos que buscan llegar a una verdad objetiva. Más bien, expresan el pensamiento, ideas, opiniones del autor. Incluso los ensayos pueden contener sus vivencias y recuerdos personales. Si alguien va a escribir un ensayo sobre la violencia y le ha tocado vivir la violencia, puede colocar ese tema vivencial sin utilizar primera persona. El estilo. El estilo es como se escribe. Entonces, el estilo de cada ensayo, así como su estructura y las temáticas que aborda, dependen. ¿Y de qué dependen? De los intereses propios de cada autor. Si mi intención es hablar de la violencia en Colombia para rechazar las conductas violentas que han degradado a los colombianos, mi posición es que conozca y rechazar la violencia. Pero hay otros que de pronto defenderán la violencia como mecanismo para poder crear una convivencia. Entonces depende del contexto donde el autor o su ideología para poder escribir esta parte. No obstante, muchos ensayos se utiliza un lenguaje literario, más que todo se utiliza el género narrativo, pero hay algunos casos que también se puede utilizar el poético. Esto es debido a que buena parte de grandes ensayistas literarios han sido a la vez novelistas, cuentistas, poetas, dramaturgos, filósofos. Recuerden que la filosofía es una ciencia muy hermosa y la filosofía es la madre de todas las ciencias porque ahí está el pensamiento humano. Si no hubiera existido el pensamiento filosófico, no existiría hoy ni las construcciones, ni las matemáticas, ni la ciencia, ni la política, ni la economía, ni la literatura. Entonces, cuando hablamos de filosofía y de los ensayos filosóficos, aquí entramos al gran mundo del saber donde es el pensamiento. Y esa es la maravilla de la filosofía, que la filosofía nos transporta a un mundo de las ideas. Y esto es muy importante a la hora de redactar un ensayo, porque yo tengo que cuestionarme, preguntar, indagar, investigar, crear mi propio pensamiento para plasmarlo en la escritura de mi ensayo. En cuanto a su extensión, suele ser breve, pero es un factor que también depende de cada autor. Cada autor va a mirar el tipo de su extensión. Muchos libros de ensayos son recopilaciones de ensayos que los autores han ido escribiendo a lo largo de su vida o los han ido publicando. O son un conjunto de ensayos que versan sobre un tema central o un ensayo extenso en secciones. O puede ser un ensayo también que no sea tan largo, pero que esté bien estructurado. Entonces, un ejemplo de un ensayo, que esto lo voy a
a compartir ya en el otro video, donde mostraré prácticamente todo el ensayo de un autor, pero aquí, como se dice, voy a leer el ensayo. Entonces dice: el ensayo literario. Categorías de la lectura. Recuerden, todo ensayo lleva un título sugestivo. Categorías de la lectura. Este es un escrito realizado de Alfonso Reyes. Hay categorías de la lectura según que en la representación psicológica del lenguaje domine el orden articulatorio o el visual, según la penetración que la cultura haya alcanzado en los estratos del alma, según los hábitos adquiridos de leer para sí o para los demás, de leer por sí o de escuchar la lectura, según la mayor o menor destreza con lo que los oídos o los ojos comunican el mensaje al espíritu, según lo que la bella escritura, la bella edición, la bella voz nos impresione, más o menos por sí mismas, distrayéndonos más o menos del sentido de las palabras, según que seamos impacientes o dóciles ante la momentánea abdicación de nuestras reacciones personales, que significa unirse a este pensamiento ajeno. El hombre rudo, que apenas destroza el alfabeto, tiende a leer para sí en voz alta, como si quisiera aglutinar los signos más cabalmente, sujetando la atención verbal, a la vez que con los ojos y con los oídos, el que los modernos retóricos llaman verbo motor, lee en voz alta, por el placer de hablar, y hasta cuando se escucha a un orador se le ve, o a veces, articular en silencio lo que oye. Conozco los lectores que se acompañan con un suave silbidito rítmico, al que van imprimiendo cierta modulación imitativa de una lectura en voz alta. Cuando Heine declamaba el Quijote para los árboles y los pájaros, lo hacía más bien como quien rinde un tributo, o por no perder ninguno de los valores de la excelsa prosa, cuando Sor Juana Inés de la Cruz se quejaba de no tener más compañeros que el tintero y la pluma para compartir sus estudios. Sin duda, echaba de menos esa mayor apelación a la retentiva que resulta de la lectura acompañada y que todos los estudiantes prefieren para la preparación de los exámenes. Mestre Profane Durain, israelita aragonés del siglo XIV, recomendaba a sus discípulos que leyesen siempre recitando. En cambio, Teófilo Gautier, visual, si los hay, juzga que los libros están hechos para ser vistos y no hablados. Por su parte, Flower necesitaba berrear su propia prosa para percatarse de lo que escribía. Este es un ejemplo. Entonces, ese es un ejemplo como tal. Yo de todas maneras voy a publicar por escrito para que ustedes lo miren, los ensayos ahí, que ustedes se guíen como tal. Y recordemos que el ensayo es algo que nos permite a nosotros mirar más allá. Algo que hay que analizar es que en la Edad Media el ensayo no tuvo cabida. Como no tuvo cabida, pasó lo que pasó en la Edad Media. La edad oscura de la ciencia fue la Edad Media. No hubo un pensamiento crítico, no se permitía la crítica. El pueblo obedecía cual borrego y cual oveja ante un rey y ante un clero dominante. Era prohibido cuestionar y criticar. Pero los hombres de ciencia, los filósofos y toda persona que ha tenido en su mente la capacidad argumentativa, ha tenido la crítica para cuestionar las realidades más aberrantes y aún así dar hasta la propia vida por decir la verdad y cuestionar una verdad en un momento determinado de la historia. Y este es el papel del escritor, este es el papel del poeta,
Este es el papel del pintor, del escultor. No es escribir bonito por escribir o hacer una figura bonita por hacerla. Es captar la atención del público, es mirar la atención de una realidad, cuestionarla, lanzar los dardos para poder transformar una realidad y esa realidad tener que ser cambiada es el objetivo principal. Y cuando nosotros cambiamos esa realidad desde la educación, nosotros entendemos el papel tan importante de la educación como tal y cómo ha sido pisoteada la educación y con ella la inteligencia de muchos de los pueblos, en los cuales a muchos no les interesa que se eduque de verdad. Y este es un llamado para que ustedes no le sigan el juego al sistema educativo, porque la educación tiene que ir más allá de contenidos, más allá de una nota. Se tiene que enseñar a pensar, a cuestionar, a criticar una realidad social, una realidad económica, una realidad política, una realidad jurídica, cuestionar los estamentos, el status quo en el cual siempre ha estado el mundo y Colombia. No quedarnos callados, porque entonces no tendría ninguna razón de ser la academia, la historia, la filosofía, la literatura, el arte, la política. Entonces ahí es donde estamos llamados y el ensayo nos permite adentrarnos a ese mundo maravilloso de las ideas, del pensamiento, de la crítica, del cuestionamiento. Y no se trata de criticar por criticar, sino se trata de criticar con argumentos sólidos, reales, donde prevalezca el valor de la vida, donde prevalezca el valor de la educación y la transformación social. Ese es el llamado al ensayo. Redactar escritos que nos conviertan a nosotros en verdaderos gestores de luz del cambio. Así como en el siglo XVIII se dio el siglo de las luces, así tenemos que generar nosotros un nuevo proceso de luz en este momento para los nuevos cambios que se avecinan. Transformar la cultura, la educación, la ética, que hoy en día se ha invertido. Entonces, hacer un ensayo sobre la crisis ética en la actualidad. ¿Qué está pasando en nuestra realidad social, económica? ¿Y por qué la pérdida de los valores éticos y morales en una sociedad? Y empezar a mirar desde el ensayo, desde la perspectiva filosófica, literaria, política, económica, estructurar ese ensayo. Entonces, miramos nosotros que el ensayo es algo profundo. Poco a poco se va generando todo este proceso. Lea, mi querido estudiante, así sea tiras cómicas, pero lea, para que haya una transformación en su cerebro, en su mente, en su corazón, para poder transmitir paz. Porque no se puede hablar de paz si no se educa. No podemos hablar de paz si nosotros no empezamos a hacer el llamado a nosotros mismos para entendernos y para poder entender a los demás. Es hora de parar las masacres en Colombia y los ríos de sangre de Colombia. Pero eso no lo puedo hacer solo. Toca hacerlo con la educación. Eduque al niño para no castigar al hombre, pero va mucho más allá. Educar es transformar vidas. Tenemos que dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Y esa es la tarea. Usted, mi querido estudiante, ¿cómo va a dejar este mundo? ¿Va a hacer algo por él? ¿Qué legado le va a dejar a la humanidad? Debe dejarlo mejor de cómo lo encontró. Ese es el trabajo. Y eso se hace desde la academia, desde la educación. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer con Colombia. Mis queridos estudiantes, recuerden, el ensayo tiene 3 partes: introducción, desarrollo, conclusiones y anexos. El ensayo literario es un ensayo escrito en prosa. Ahora, existen
no solamente un solo tipo de ensayo. Está el ensayo literario, el ensayo filosófico, el ensayo argumentativo, el ensayo científico, el ensayo expositivo, sociológico, el ensayo crítico, el ensayo histórico y político. ¿Y por qué se caracteriza el ensayo? Por ser crítico, por la fuerza de sus argumentos. Por eso se caracteriza el ensayo, por la fuerza argumentativa. Y no es un invento. No es que me voy a inventar un ensayo. Un ensayo es que usted debe tener unas fuentes claras. Si usted va a hablar de la crisis de la salud en Colombia, tiene que ir a estudiar el sistema de salud colombiano antes de la ley 100 y con la ley 100. ¿Quién fue el creador de la ley 100? ¿En qué gobierno fue? ¿Cómo se crearon las EPS? ¿Cuáles son las políticas de las EPS? O sea, usted tiene que tener una indagación del tema, una investigación para poder redactar un ensayo. Bueno, mis queridos estudiantes, el próximo es sobre el ejemplo del ensayo, el cual se estará subiendo. Felicidades, mis queridos estudiantes.